Con caídas y acciones, el peso y recesiones, llegamos nosotros, entre tasas y referencias, para explicarte qué está pasando en el mundo del dinero. Bienvenidos a Entre Tasas y Referencias, el espacio donde hacemos que la economía sea tan entendible como el precio de la tortilla y sin que te duela más. Hoy vamos a hablar de un gigante que está en la mira en casi todo el planeta, Google. La situación de Google en materia de competencia económica se está volviendo un caso de estudio a nivel global. En Estados Unidos los jueces lo acusan de monopolio, en Europa le han puesto multas con cifras astronómicas y en México, bueno, la COFES está haciendo ahí un par de cosillas que más adelante vamos a discutir. Pero antes de comenzar con la discusión, déjenme presentarme. Yo soy Derek Said y el día de hoy me acompaña Adolfo Moreno. Él es un estudiante de la doble titulación de Economía y Derecho de séptimo semestre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está el público que nos escucha? Pues feliz de estar aquí en un nuevo programa de Entre Tasas y Referencias, explicando un tema muy interesante que tiene mucho de jurídico, mucho de económico, pero también mucho de político, pero bueno, lo vamos a desmenuzar más adelante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y además también el día de hoy me acompaña Vane Delgado, quien igual es de Economía y Derecho como todos aquí presentes, nada más que ella es de tercer semestre. Hola, mucho gusto y muchas gracias por escucharnos y esperemos que sea un gran programa. Por supuesto que lo va a hacer. Vamos a poner en orden este pequeño rompecabezas que tenemos de reguladores, mercados digitales y monopolios de innovación. Así que para empezar vamos a poner en contexto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con Google y por qué hay un juez que dijo que sí hay monopolio y pues qué significa, ¿no? Muy bien. Pues bien, el panorama actual de esto es que en 2020 la Fiscalía de Estados Unidos, el Department of Justice, abrió un caso en contra de Google por presunto monopolio. Y es que Google ha firmado convenios con diferentes empresas, entre ellas Apple y, bueno, Android sobre todo. Bueno, que Android forma parte de Google, ¿no? En donde se establece que Google iba a ser el principal motor de búsqueda en estos dispositivos. Entonces, como tal, a nivel mundial, en Estados Unidos, aquí en México, los monopolios no están prohibidos. Lo que sí está prohibido es las prácticas monopólicas. ¿Qué constituyen prácticas monopólicas? Pues, por ejemplo, hacer contratos de exclusividad con proveedores, también limitar el acceso a bienes que son el insumo esencial. Y bueno, pues claramente aquí Google estaba cometiendo un acto monopólico. Entonces, para hacerla corta, en agosto del año pasado, 2024, el juez que llevó el caso pues declara a Google como un monopolio y que estaba pues haciendo prácticas monopólicas en contra de la competencia. No fue sino hasta septiembre de este año que se confirma el veredicto de pues, qué es lo que debía hacer Google. Muchos especulaban sobre si Google tenía que vender Chrome, si tenía que dar datos a su competencia, pero pues al final no fue así. Entonces, pues vemos cómo es que Google no se desmantela, aunque sí se le declara como un monopolio en materia de motores de búsqueda. Bueno, pero ¿qué realmente significa que Google sea considerado un monopolio? ¿Me pueden apoyar a explicarnos? Bueno, hay un tema de economía digital aquí presente y es que, bueno, sobre todo estas grandes tecnológicas tienen un efecto económico que se llama efectos de red. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando un producto está siendo usado por más personas, se hace más popular, pues evidentemente crece su calidad. Entonces, pues es natural que se terminen volviendo algunas empresas pues muy preponderantes en su mercado, son monopolios naturales. Está bien en ese sentido, pero pues repitiendo lo mismo, bueno, para que la redundancia, lo que está mal no es tanto que tenga preponderancia, sino que haya hecho prácticas monopólicas para aumentar su capitalización en el mercado, ¿no? Sí, o sea, por como yo lo veo es que creo que es una actividad en la que se le deja de permitir al Estado y a las personas decidir sobre qué buscador quieren usar, ¿no? Sino creo que es más
que se les está intentando obligar a usar uno, no les permiten las demás a formar parte, las opciones de las personas se reducen y por lo mismo la calidad no siempre mejora, aunque en este caso creo que estamos de acuerdo con que Google funciona bastante bien y no muchas personas tienen conflicto con esto. Exacto. Pero en el ámbito de innovación está bastante cerrado. Que bueno, hay un argumento que lanzó Google en este mismo caso de monopolio en motores de búsqueda, en el que dice que, bueno, la inteligencia artificial generativa está siendo un sustituto de los motores de búsqueda. Entonces, pues a lo mejor, pues no es que esté incidiendo en la competencia económica, ¿no? Pero bueno, tal vez lo vamos a desarrollar más adelante. No sé qué más hay que Sí, aportar. porque, a ver, todavía nos falta la parte de la situación de publicitaria, ¿no? Porque tampoco solo fue el principal buscador, sino que también se le metieron algunas situaciones extrañas respecto a cómo las demás personas van a hacer advertiser en algunos dispositivos y demás, ¿no? Entonces creo que es una situación que tenemos que tocar, pero vamos a cambiar un poquito porque estos son temas un poco más complicados, entonces ya no vamos a hablar solo de esto, sino vamos a una pequeña explicación. Si Google sigue dominando, porque esto nos importaría, pero cambiemos de sección para esto. Máximos y mínimos. Explicación sencilla del mundo completo. Es momento de máximos y mínimos, donde vamos a traducir toda esta situación de monopolios en algo que suene un poquito menos a clase de derecho y un poco más a lo que estamos acostumbrados y entendemos. Vane, danos los highlights. ¿En qué está toda esta situación? Claro, Derek. Bueno, creo que primero hay que entender unos conceptos súper importantes para entender todo este problema de Google. Y primero es, pues, ¿qué realmente es un monopolio? Bueno, un monopolio es cuando solamente una empresa domina lo que es todo el mercado, o sea, no deja espacio para que otras empresas compitan. Y pues bueno, este escenario puede tener pues situaciones desfavorables para las otras empresas, ya que no pueden entrar ni siquiera al mercado. Luego tenemos que entender la parte de competencia económica, que es realmente para poderlo enlazar con la parte de Google, que bueno, la competencia económica es cuando varias empresas ofrecen lo mismo, se pelean por atraer clientes y pues bueno, la idea de esta rivalidad pues beneficia a los consumidores, ya que pues tú puedes tener acceso a mejores precios, mejor calidad y pues bueno, distintos productos. Luego, entendamos la parte de la oferta y la demanda, que bueno, es básicamente que los precios dependen de cuántos se ofrece un producto, que es la oferta, y cuántos lo quieren, la demanda. Y pues si alguien controla ambos lados, como es el caso de Google, pues básicamente tiene pues ambas partes y pues puede manipular a su antojo pues toda esta parte. Y pues bueno, igual la parte de poder de mercado, que pues es la capacidad que tiene una empresa para mover los productos o limitar la oferta. Y bueno, en el caso de Google, pues al tener tanto la oferta como la demanda, pues tiene esta habilidad de poder mover precios y a tener este control sobre todo el mercado, pues básicamente lo deja en prácticas monopolísticas. A mí me gustaría aquí ejemplificar un poquito cómo está la situación. Yo por como lo veo es que es como cuando hay una persona que no le está dejando a los demás formar parte y nosotros como consumidores es que perdemos la oportunidad de nuestra demanda, ¿no? Si nosotros queremos mucho un producto, muy probablemente los que los producen van a decir, ok, quieren bastantes, puedo producir más y esto significa que a nosotros nos beneficia porque son más baratos. Pero si deja de haber más demanda, menos competencia, muy pocas empresas realmente nos van a poder presentar sus otras opciones, diferente calidad de producto, diferentes colores, sabores, de lo que queramos, ¿no? Y si esto sigue continuando, pues vamos a tener un mercado muy cerrado y tenemos que, si esta es una de las principales empresas de tecnología, va a ser muy complicado porque la innovación es importante, ¿no? Y estamos en una era digital en la que todo se rige alrededor de esta esfera. Entonces, si no lo continuamos, creo que nos va a limitar muchísimo a mejorar como sociedad, a tener mejores opciones, conocer otras alternativas. Entonces, creo que de ahí va la mano de lo que es el monopolio, ¿no? Porque solo una empresa con el poder a nosotros los consumidores nos afecta mucho. Y aunque también es cierto, ¿no? Google realmente tiende a ofrecer muchos de sus productos de manera gratuita y no los cobra.
también vemos que esto a lo mejor no nos afecta a nosotros que consumimos sus productos, pero sí a los que buscan publicidad a través de ellos o los que lo utilizan a través de compañías y todas las pymes y demás, ¿no? Que son las que realmente también les beneficiaría tener este tipo de productos a un precio más alcanzable, porque digo, no sé si lo han visto, pero sí está un poquito más caro cuando buscas la versión premium, ¿cierto? Entonces, pues es una situación un poco delicada y extraña, y también creo que hablando de lo que es Google, hay que tocar el tema de los datos personales, ¿no? A ver, ¿ustedes cómo ven esta situación? No, sí, totalmente. Y justo tocaste pues, el tema de datos personales, que es precisamente el insumo esencial de Google, y hay que un poco analizar cómo funciona el tema de costos, el tema de precios y pues cómo realmente nosotros nos vemos involucrados en el bien que deberían estar buscando las autoridades, ¿no? Sí, justo, porque la verdad es que nos complica muchísimo las cosas y no nos deja dónde movernos, ¿no? Y, a ver, sí sabemos que podemos buscar alternativas y que existen muchos otros navegadores, pero no nos ofrecen lo mismo que nos ofrece Google. Y no es que les esté tirando aquí mensaje de odio, ¿verdad? Pero creo que también es porque muy pocas personas están dispuestas a lanzarse contra Google, porque ¿quién haría eso? Controla todo, lo vemos en todas partes y es todo lo que conocemos. Pero vamos antes de todo esto a una pequeña cortinilla musical, así que los dejamos con Opportunities. Let's Make Lots of Money de Pet Shop Boys.
Ya regresamos con más, no te lo pierdas. Esto es Entre Tazas y Referencias. Equilibrios y desequilibrios, el análisis que revela quién sostiene la cuerda y quién la está jalando. Bienvenidos de regreso de esta gran canción que escuchamos de lo que las personas tienen a buscar en su vida cotidiana, ¿no? Lo que les llaman. Pero ahora vamos a entrar a una nueva sección llamada Equilibrios y Desequilibrios. Aquí vamos a ver algunas cosas que nos dicen cómo se mueve el mercado y algunas otras que son más ruido mediático que otra cosa y realmente no nos dicen que tengamos que espantarnos. Empecemos un poquito agarrando en lo que nos quedamos sobre la situación de publicidad y esta otra pequeña demanda que también tiene por ahí atrás. Pues bien, como bien lo estabas adelantando, pues Google no solo está enfrentando demandas antimonopolio por temas de motores de búsqueda, también lo está enfrentando por temas de adblock, que bueno, para decirlo en términos simples y llanos, un adblock pues es un servicio publicitario donde pues Google también compite, es un mercado diferente. Y pues la Fiscalía de Estados Unidos, la Department of Justice, también está buscando declarar culpable a Google en este mercado, que de hecho ya fue así, se declaró como monopolio en este mercado y pues bueno, aquí si no hay mucha salida de donde Google pues puede salirse, ¿no? Porque número uno pues está haciendo prácticas monopólicas y pues número dos, aquí no puede valerse de un argumento que dijo en el juicio anterior de motores de búsqueda, donde pues básicamente argumentaba que la IA generativa está siendo un sustituto de los motores de búsqueda. Aquí pues no puede aplicar el mismo pues, argumento y pues definitivamente aquí seguramente pues, le va a tocar pagar sus indemnizaciones o va a tener que vender a lo mejor un par de empresas, ¿no? Un par de servicios. Sí, que aunque creo que todavía no tengamos el fallo oficial, creo que también es importante ver como lo que se espera. Y por lo que yo he visto, lo estaban amenazando un poquito con querer hacer la venta forzada de las partes de su negocio publicitario, que es bastante, porque incluso creo que era lo primero que querían con Chrome, ¿no? Obligarlo a venderlo y ya se salvó, pero pues sigue ahí, ¿no? Y pues yo creo que también hay que ver un poco sobre este impacto, porque es lo que mencionamos, ¿no? Si no te puedes buscar publicidad en el lugar en el que todas las personas forman parte, pues no das a conocer los nuevos productos, no encuentras nuevas herramientas, nuevos servicios que también te pueden servir. Entonces, aquí yo lo veo mucho más complicado que se quiera salir y más que nada yo creo que va a ser una sanción mucho más fuerte. Así como lo que está pasando en Europa, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, básicamente lo que hace Google es que fusionó su servidor para editores, la parte de DFP, con su plataforma de intercambio. Entonces esto le ha permitido controlar al mismo tiempo la oferta y la demanda, y esta es la misma razón por la que la Unión Europea le puso una multa de 2.95 mil millones de euros a Google por prácticas abusivas en el sector de la publicidad en línea. Y pues bueno, es súper interesante que esta sanción es considerada la segunda más alta en toda la historia de la Unión Europea, o sea, para analizar como el nivel de esta sanción. Y pues bueno, hablando un poquito más en contexto América y Latinoamérica, pues tenemos la parte de la COFESE en México. Bueno, básicamente la COFESE consideró que Google no practicaba prácticas monopolísticas y pues decidió dejarlo a un lado, cerró el caso. Y pues bueno, no sé qué opinan sobre esta parte de lo que hizo México y la COFESE. Bueno, es que también hay que considerar que en México a lo mejor no se tienen pues muchos precedentes en contra de tecnológicas, o a lo mejor la regulación no está tan actualizada como en la Unión Europea, en Reino Unido, que es precisamente los que llevan la delantera en materia de regulación de competencia económica digital. Entonces pues es entender que a lo mejor su opinión pues no está tan completa. Bueno, aparte que considerar que COFESE pues ya está en las últimas, ¿no? O sea, todavía existe porque no se ha nombrado el titular de la unidad antimonopolios de la Secretaría de Economía, pero pues es entendible, ¿no? Yo no lo sé, o sea, a mí el hecho de que
todavía no estén y que no quieran hacer historia y hacer por primera vez. Ya tenemos el sustento de lo que está pasando en la Unión Europea, ya sabemos también lo que está pasando en Estados Unidos, porque México no. Yo digo que mejor bien hay unos chanchullos entre la COFESE y entre Google, porque no es tan fácil decir que no es culpable cuando tienes evidencia como la que se tiene. Y más que nada, si en México no existe ningún otro buscador tan importante como en otros países y en otros lugares, es que yo creo que también es mucho lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, si ya vemos que todos los productos tienen implementada esta aplicación como el buscador predeterminado, si vemos que los anuncios vienen por parte de Google, en cualquier página que te metas es lo primero que aparece. Yo digo que es muy complicado que digas que aquí no hay una correlación entre lo que estamos viendo y lo que realmente se pueden estar arreglando ahí por atrás las personitas, ¿no? Entonces yo digo que está raro. Bueno, que hay que a lo mejor tomar en cuenta también aspectos procesales, y es que, pues como todo, tiene que llevar un proceso ante la autoridad antimonopolios, y pues a lo mejor para emitir sanciones o emitir opiniones más profundas, pues tuvo que haber investigado más, y pues la evidencia que a lo mejor ellos recabaron en COFESE pues no es suficiente para declarar a Google como un monopolio, al menos aquí en México. Yo no lo sé, creo que sigue existiendo muchísima información para decir que no, y digo, a ver, la verdad es que yo no soy un experto en materia procesal, pero sí sé cómo funciona un poquito más la COFESE y yo creo que tienen ahí de alguna manera la oportunidad de hacerlo notar. Y digo, sé que están muriendo ya y que Sí, ya no van a andar ya no hay queriendo presupuesto. luchar. Sí, no, ¿para qué? Es de que yo mañana me quedo... Invirtiendo. Sí, no, o sea, no van a querer hacerlo, pero también vemos cómo está la situación latinoamericana, ¿no? En Brasil pasó exactamente lo mismo que aquí en México y no se le declara culpable por nada. Entonces creo que ahí vemos también una diferencia muy sentada y radical entre cómo está la situación entre los países hegemónicos, los países que sí tienen la capacidad y les interesa, y aquí a nosotros que preferimos dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque pues, mañana yo no voy a trabajar aquí, ¿por qué voy a hacerlo? Y creo que también habla mucho de otros temas, pero bueno, ya no me voy a meter con ese tipo de cosas. Bueno, nada más como un último comentario, pues independientemente de si la COFESE se ha pronunciado o no, lo que sí es cierto es de que lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar aquí. Y es que muy seguramente los cambios que Google implemente, pues debido a los remedios que lo obligue el juez en Estados Unidos, pues los va a implementar en todo el mundo. Entonces, pues por un lado, qué bueno que no van a vender Chrome. Y por el otro, no, pues el caso al menos de motores de búsqueda, creo que supone un hito histórico en materia de competencia económica, y pues sirve como un precedente muy importante para lo que puede pasar con otras grandes Big Tech, ¿no? Chance, este gobierno, o sea, el gobierno de Donald Trump puede buscar emitir acciones en contra, por ejemplo, de Meta, de Microsoft, de, no sé, a lo mejor OpenAI, de todas estas Big Tech que pues cada vez son más importantes, ¿no? Lo puedo entender y creo que sí, o sea, no voy a decir que no tienes razón, pero yo también creo que hay muchas cosas que quedan en riesgo dejando el status quo de la manera en la que le estamos dejando, porque también sabemos que en México tenemos a muchísimas personas que saben de tecnología y que buscan innovar y que quieren emprender y hacer muchísimos proyectos, pero creo que esto nos limita muchísimo porque muchas de las maneras en las que lo puedes hacer te lo niegan y te lo restringen porque tienes una barrera enorme que no puedes pagar y no puedes entrar a este nuevo mercado. Entonces yo creo que nos genera a nosotros como mexicanos una dependencia enorme hacia este mercado, ¿no? Que bueno, vamos a intentar recaer un poquito en los argumentos que usó la COFESE diciendo que, bueno, a ver, porque como yo lo veía es, pues los mexicanos tienen la opción de escoger el navegador que quieran, ellos no tienen la culpa de que así sea el principal navegador, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante, pero aún así yo creo que arriesga muchísimo la situación. O sea, México sabemos que tiende a seguir muchísimo a Estados Unidos, el cómo reacciona a toda la tendencia global, y que ahorita está haciendo lo contrario, le está diciendo como, sí, tú ya lo multaste, pero aquí no está haciendo nada, está súper raro, ¿no? O sea, creo que es una situación muy, muy extraña, diría yo. Bueno, a mí la parte que me gustaría resaltar es lo que comentas, Derek, de que, o sea, el argumento que ocupa la COFESE es básicamente de que los usuarios lo escogen por su rapidez, seguridad, personalización y sincronización. O sea, de que
tienen las opciones de elegir otros navegadores, pero sin embargo siguen decidiendo utilizar lo que es Google, y por eso la COFESE determinó que básicamente no había ninguna infracción a la Ley Federal de Competencia Económica, y por eso pues Google salió libre en lo que es México. Pero también podemos observar como esas discrepancias, porque la Unión Europea lo multa con sanciones altísimas y aquí en México pasa desapercibido. Entonces pues igual es, creo que algo como analizar. Sí, o sea, rapidísimo, creo que lo que yo veo es que es como jugar también con la mente del consumidor, porque también esto yo lo veo como una práctica antimonopólica, porque estás diciéndole como sí tienes para escoger, pero no solo estás diciendo aquí están las opciones, sino te estoy diciendo sí tienes para escoger, pero la tienes instalada, ya para que buscas otra. O es la que funciona mejor con todo lo demás, porque los demás no dejan entrar en el mismo sistema. Entonces creo que también este tipo de dinámicas que está haciendo Google para que las personas prefieran lo suyo es más que nada no dejarles alternativas, porque también buscar una alternativa es entrar a un mercado en el que va a tener, no sé, una aplicación muchísimo más lenta o que no te dé las mismas opciones de información y cosas por el estilo. Entonces creo que es más que nada como permitir a los demás también usar como este tipo de dinámicas para que formen parte del mismo mercado en el que tú estás. Así que justo creo que eso es precisamente la intención del juez al decretar su sentencia hace 2 semanas, ¿no? Que precisamente Google debe compartir su información con su competencia, y eso pues a la larga puede ayudar a otras startups, por ejemplo, a que pues ya no tengan esas barreras a la entrada y pues bueno, a lo mejor veamos más innovación. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. No sé si alguien quiera responder esto, pero ¿cómo sienten que esto puede impactar el tema de inteligencia artificial? Es que creo que el tema de inteligencia artificial ya era como con lo que se salvó en el primer caso, ¿no? O sea, decía como ya esto lo está automatizando y por eso es que nosotros tenemos esta cierta ventaja. Entonces creo que es algo que también limita muchísimo, ¿no? Porque no cualquier empresa tiene la posibilidad de usar la inteligencia artificial de la misma manera en la que lo está usando Google. Entonces complica muchísimo la situación. Y tal como yo lo veo es que la situación está más que nada enfocada, bueno, para mí lo más importante es la parte de los datos personales. Porque aunque es cierto que tienes muchísimas opciones, el hecho de que tus datos solo se concentren en una empresa y que la empresa decida si se los vende, no se los vende, cosas por el estilo, porque realmente controla todas las aplicaciones y controla todas las maneras en las que tú puedes ingresar a la red, es una situación muy delicada porque la información es algo bastante valioso y más que nada cuando son datos privados, personales y cosas por el estilo, ¿no? Okay. Yo creo sobre todo que la parte de la inteligencia artificial está dando como una ventaja a Google, ya que al ser una empresa como tan grande y tan bien posicionada, le da esa ventaja de poder implementar como distintos sistemas de inteligencia artificial a diferencia de otras empresas. Y pues bueno, o sea, Google teniendo, o sea, como tanto poder en sí, o sea, de que tiene poder publicitario, económico, cultural, o sea, de que no solamente se limita a ese poder tecnológico, pues siento que la inteligencia artificial como que impulsa que Google siga manteniendo como poder sobre el mercado global. Yo creo que entramos contra una línea rara entre hasta dónde consideramos que solo es innovación lo que está haciendo y lo que realmente significa que tengan el monopolio o que nada más están abusando del poder, porque sí, aunque es cierto y estoy de acuerdo con que la innovación que nos presentan y la manera en la que tienen nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones que nos ayudan a cualquiera, ¿no? Quien usa muchas de las aplicaciones que tienen, son muy buenas. Pero creo que ya no solo es innovación, no solo están buscando tener como nuevas posiciones y nuevos mecanismos para ayudar a las personas con sus proyectos y demás, ¿no? Sino que creo que también está abusando muchísimo de su posición y está diciendo así, yo puedo innovar, pero tú no. Y que la innovación es muy importante, ¿no? Y es como sí, o sea, muchas personas pueden innovar, pero no van a innovar cuando tienes a una competencia con Google que ni siquiera te deja entrar en el mismo mercado, que no te deja presentarte a un nuevo público, que no te deja vender tu nuevo producto. Entonces, la innovación que nos presentan creo que, aunque sí, es muy buena, podría haber sido mejor si no hubiera abusado de su poder desde un inicio, porque limita muchísimo las cosas, ¿no? Totalmente. Lo que llaman feudalismo digital incluso, ¿no? Sí, o sea, sabemos, o sea, creo que justo, o sea,
muy rápido el navegador y es muy bueno, es limpio, te da la información que quieres. Vieron hasta la nueva función en la que su inteligencia artificial te da un resumen cuando apenas haces una pregunta de todas las aplicaciones y las páginas que ya están arriba. Entonces, a ver, sí, está muy padre, ¿no? Te ayuda muchísimo a agilizar las cosas, a que todo lo puedas obtener de primera mano y que no tengas que hacer lo mismo que se hacía hace muchísimos años y que dejamos de tener que andar buscando la información a tener que saber con toda la información que tenemos y que está muy bien. O sea, sí, nos funciona perfecto y creo que el problema no es ese, sino que creo que también ya no es lo mismo porque ¿hacia dónde innovas ahora si ya no puedes ni siquiera competir contra esto? Entonces, para mí es un caso muy delicado y que tenemos que tener cuidado porque estamos entrando en un lugar en el que ya solo existe un solo competidor y que a nosotros como consumidores nos dejan sin alternativas, ¿no? Y que muy probablemente otros navegadores que ya existían mueran o ya no dejen de ser como tan relevantes porque no te brindan lo mismo. Pero bueno, vamos a entrar ahora otra vez con una cortinilla musical con esta canción que se llama Working Class Hero de John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small.
Ya regresamos con más, no te lo pierdas. Esto es Entre Tazas y Referencias. Relevancia o irreverencia, del dato que alarma al que realmente importa en el mundo. Y listo, regresamos con nueva información, vamos a calmarnos un poquito de la discusión previa. Y qué más que con la canción que acabamos de escuchar de John Lennon, es una increíble canción y nos denota cómo es el mercado y cómo una persona sin posibilidades de hacer algo contra el mundo complicado y las regulaciones, las limitaciones, le complican demasiadas cosas en la vida. Pero, más bien, estamos entrando a esta nueva sección, relevancia o irreverencia. Vamos a hablar de las cosas que sí son importantes, de las cosas que sí nos afectan a nosotros los consumidores, que sí afectan al mundo y también las cosas que solo generan ruido mediático. Entonces, ¿por qué nos empiezas con un poquito de cosas que sí son relevantes, por favor? Pues bien, es como mencioné en el bloque pasado, la sentencia, en este caso de motores de búsqueda, o sea, de Estados Unidos contra Google, pues marca un precedente muy importante en materia de competencia económica y puede ser utilizado como argumento en caso de que pues vaya otros casos en contra de las Big Tech. Ahora, ¿qué también es posible que pase? A lo mejor cambiando en el otro caso de AdTech. Muy seguramente se va a vender una unidad del negocio de Google, lo cual pues a lo mejor cambia un poco el modelo económico de Google. Y pues si eres inversionista en Alphabet, en Google, pues a lo mejor esto te interesa, ¿no? Aunque bueno, como breve dato cultural, se calcula que el 90% de los ingresos de Google provienen del motor de búsqueda, entonces es precisamente lo que te debe interesar más. Pues de hecho, una cosa que pasó muy chistosa el día que salió la sentencia de motores de búsqueda, en el caso de Google, pues la bolsa subió 8 puntos, lo cual pues creo que nos revela mucho cómo los inversionistas pues valoran todos estos temas, ¿no? Y qué curioso, ¿no? ¿Por qué subiría de esa manera? Sí, claro, porque pues el mercado estaba esperando que a lo mejor se vendiera Chrome y eso iba a significar que pues las ganancias de Google iban a ser pues menores, ¿no? Entonces pues sí, es entendible que a lo mejor viendo el escenario menos peor, por así decirlo, pues se hayan entusiasmado de más, ¿no? Pero bueno, igual estaba complicado que vendieran Chrome o ese tipo de... Sí, y es que justo estaban esos incentivos que estábamos hablando, ¿no? Que los usuarios pues estaban felices con el servicio y pues estaba esta incertidumbre de pues quién se iba a quedar con Chrome, ¿no? Claro que lo que sí, pues a lo mejor pues no va a tener los mismos convenios con Apple o con Android de que sea el motor de búsqueda predeterminado. Eso como consumidores pues puede que lo vayamos a resentir en algún momento. Bueno, ¿qué también puede ser que veamos en nuestra cotidianidad? Pues muy seguramente puede que bajen los precios en publicidad digital. Si tú quieres lanzar pues, comerciales, publicidad por medio de Google, puede que a lo mejor encuentres precios más bajos por la sentencia que se dio en Estados Unidos. Los están obligando, ¿no? A venderlo a que pueden encontrar a tercero. Sí, o sea, se les está obligando a competir al respecto, ¿no? Ahora que también puede que veamos que a lo mejor otros competidores como Opera, como a lo mejor otros motores de búsqueda como DuckDuckGo, me parece que se llama la competencia, pues entren en el mercado con mucha más fuerza, ¿no? Sí, le abre como las posibilidades a que pueda pues competir de alguna manera. Y pues bueno, pasando un poquito a lo que es, bueno, la parte de irreverencia, bueno, podemos pensar que en México pues es irrelevante porque pues si no hay sanciones locales pues no nos afecta. Pero pues bueno, algo que tenemos que analizar es que pues vivimos en un mundo altamente globalizado y pues tenemos lo del mercado global y entonces pues sí afecta a lo que puede ser como Estados Unidos está enfrentando su juicio, en la Unión Europea ya hubo multas, pues obviamente va a tener ciertas repercusiones en México, aunque directamente no haya habido sanciones por parte de la COFECE. Sí, y lo veo perfecto, o sea, creo que hay muchas cosas que si no, o sea, la situación en México está rarísima como para que estemos diciendo que estas sanciones van a significar algo y que no, porque realmente en México al consumidor realmente ni siquiera creo que le importe tanto, pero el hecho de que, como lo estábamos escuchando ahorita, de que el 90% de los ingresos de Google vengan tan solo
del motor de búsqueda, creo que significa muchísimo de por qué este caso es tan importante. Porque es la manipulación de la información y del cómo nosotros estamos viendo nuestro panorama. Porque podemos ver cómo incluso a muchos países les cambian información de un lugar a otro, y eso significa que las personas conocen situaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, pasemos con la última sección, cartera de a pie. Cartera de a pie, lo que significa todo esto para ti, sin traje ni corbata. Vamos a empezar con esta sección que nos dice cómo esto sí nos va a doler y que no es cualquier cosa. Cómo nos afecta esto a nosotros, personas comunes, corrientes, personas que consumen cosas digitales y así, nosotros usuarios comunes. Vamos a ver. Para anunciarte en México, creo que, y esto a cualquier empresa, a cualquier pyme, empresa grandota, chiquita, de todo lo que hay, necesita pagarle para poder utilizar su plataforma y encontrar el público correcto, ¿no? Que realmente es por lo que utilizan mucho a nuestra información. Es porque utilizan toda esta información para ver cuál es la publicidad importante y la que realmente te va a gustar. Entonces tienes que pagar por ello porque Google es el que está haciendo toda esta chamba. Entonces esta es una parte. Y creo que esto sí es importante porque a nosotros que nos están dando toda esta información, también es cierto que aunque sí muchas veces podemos decir como, sí, yo hace rato estaba hablando por mensaje aquí con mi compañero Adolfo y le está diciendo que me quería comprar una bicicleta y de la nada sin querer me apareció un anuncio. Qué raro, ¿no? Esa es como la manera en la que lo vemos. Esta información y estos anuncios nos aparecen de manera personalizada por cómo usamos las aplicaciones. Ahora, lo que también es cierto es que si Google está controlando la manera de quién o quién no se puede promocionar en sus plataformas, también significa que las empresas que no puedan la oportunidad o las empresas que no tengan los recursos y cosas del estilo para poder promocionarse no van a poder vender. ¿Y qué implica? Es que vamos a tener que comprarle probablemente a los aliados de Google o a Google directamente, porque probablemente él sea el que quiera vender todo esto para conseguirse más dinero. Entonces creo que eso es el primer punto importante del cómo a nosotros nos afecta, porque probablemente vamos a ver precios más altos o pudimos haber encontrado productos de mejor calidad, mejores opciones, cosas más adecuadas a nuestras necesidades y que ya no van a estar. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor existen, no las encontramos, no tenemos la posibilidad de verlas. Que creo que este es el primer punto importante. De otra manera creo que también, esto le afecta a los usuarios porque ya no hay innovación. La innovación es importante y como lo mencionamos durante todo el episodio, no tenemos posibilidades de encontrarla porque ya no tienen incentivos para querer innovar porque ni siquiera pueden entrar a un mercado. Sí, justamente, algo que comentabas en secciones pasadas es, obviamente los anunciantes van a buscar el canal donde hay más gente, y si Google es el ecosistema que tiene el 90% del control sobre su poder, pues obviamente los anunciantes van a elegir seguirse publicitando en Google porque es lo que les va a permitir llegar a más canales. Pero bueno, yo creo que podríamos pasar a qué podemos hacer un poquito, como pequeños consejitos. Y creo que algo súper importante es como diversificar canales publicitarios, elegir un poquito también como la parte de redes sociales o plataformas locales donde se puedan hacer como toda esta parte de anuncios, para igual no dejar como todo el poder sobre un ecosistema. O no sé qué igual opinen ustedes. Sí, que creo que aquí la palabra favorita de nuestro compañero que ahorita no nos acompaña, de Gael, diversificar. Siempre encuentra la manera de que hay que encontrar. Y creo que nosotros podemos intentarlo, ¿no? Ver qué otras aplicaciones existen, a lo mejor nos acomodan mejor, a lo mejor le funcionan mejor a nuestros dispositivos. Ver opciones. No tenemos que quedarnos con ella, pero tampoco perdemos nada por andarlo intentando. La mayoría de las aplicaciones, como lo es Google, son gratis, entonces nos puede servir muchísimo y nos pueden acomodar muy bien. Y creo que también tener un poquito de entendimiento de la situación, ver cómo están los riesgos con los datos, ver qué le permitimos o qué no le permitimos a Google tener de nuestra información, y pensar muchísimo también en la publicidad que nos encontramos, porque pues, no son cualquier cosa, ¿están de acuerdo?
pues justamente es la parte de valorar tus opciones, o sea, de que analizar qué es lo que te conviene más y qué es lo que pierdes con otras opciones. Sí, claro, por supuesto. Con esto vamos a ir cerrando. Este fue un episodio de Entre Tazas y Referencias. Hoy vimos que Google está bajo presión en el mundo, aunque en México no, donde parece que seguimos con la expectativa. Yo soy Derek Said y me acompañaron Adolfo Moreno y Vane Delgado. Adiós, adiós. Adiós, muchas gracias. Esto fue Entre Tazas y Referencias. Nos escuchamos la próxima semana. Te esperamos con más billetes, más historia, menos drama. When you laughed at my